Muy buenos días, estimado profesor, compañeros. En esta oportunidad eh, voy a pasar a explicar un punto sobre las normas APA. El grupo 1 está compuesto por Alves Rodrigo, Carlos Daniel, Aliaga Núñez, Rolando Pascual, Cachimamani, Sandro Gerson, Cruz Escondo, Joan Carlos Daniel, Mamoni Mendoza, Yuri Enoch, Pérez Pamo, Jaime Sergio, Sisa Chipa, Nicole Yanira y Suiza Reta Flores Evelyn. Muy bien, el punto que voy a explicar ahora es el formato general del trabajo. Para ello hemos tomado en cuenta eh, tres principales puntos. Eh, 1.1, el formato del documento. El formato del documento se presenta con el papel a tamaño carta de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Los fuentes y tamaños. Eh, Estos principalmente se utilizan el Times New Roman, el Georgia, el Computer Modern, el Calibri, actualmente indicado para el presente documento, el Arial 11, Lucid Sans. Estos varían de acuerdo a una puntuación, ¿no? Por ejemplo, el Times New Roman siempre va en 12 puntos, el Georgia en 11, el Computer en 10 y el Calibri en 11, por ejemplo. Las abreviaturas más utilizadas son las de capítulo, la edición, si es que la edición es revisada, el editor, el traductor, la fecha, o bueno, en este caso se va sin fecha, se pone SF, el número de páginas, el volumen, el número, la parte o el suplemento. La sangría. Esta siempre va en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. Y con sangría francesa de 1.27 centímetros también en las referencias. En cuanto a la numeración de las páginas, esta siempre debe ir en el extremo superior derecho, en, en números arábigos, claro. Ahora, el espaciado. Este siempre se debe darse con un interlineado doble, sin espacio entre párrafos. La alineación. El formato APA 7 indica que esta debe ser a la izquierda y sin justificar. Los márgenes. En la vertical y en la horizontal, esta siempre debe tener 2.54 centímetros, ¿no? Ahora, punto número 2. El orden de los elementos en los cuales se debe presentar un documento en formato APA 7. Punto 1. El orden de los elementos. El presente documento que estamos exponiendo tiene este formato de presentación, el cual consiste en la evaluación del beneficio económico del servicio ambiental del área de conservación regional de Tres Cañones de la provincia de Espinar en el periodo 2020. O sea, este es el documento del cual se ha extraído toda la información que se está presentando y se va a presentar más adelante, ¿no? Entonces, en cuanto a la presentación de trabajos, como en la página principal tenemos la afiliación, o bueno, se presenta lo que es la afiliación, se presenta también lo que es la asignatura, el título, el autor del documento, el profesor y la fecha. Punto número 2, el resumen. En cuanto al resumen, consiste en una descripción breve, ¿no? Y completa de todos los contenidos que se aborden en el documento. Esta puede ser de tipo párrafo o de tipo estructurado. Cuando es estructurado, se incluyen etiquetas, como por ejemplo el objetivo, el método, resultados y conclusiones. El documento que se ha presentado, o bueno, que se ha investigado, presenta el formato de párrafo, o sea, no es de tipo estructurado, ya que no se encuentran en él el objetivo, la metodología, incluso las conclusiones. Ahora,
Punto número 3. Las palabras clave. Las palabras clave siempre van con sangría al inicio. La denominación palabras clave siempre va en cursiva. Y en cuanto a las palabras en sí, van separadas entre comas y sin mayúsculas. Como podemos ver, en el documento que se ha investigado se presenta de esta manera, ¿no? Palabras clave, formato referéndum, recurso natural, servicio ambiental, tres cañones y valoración contingente. Pero lo que podemos observar aquí es que ha ocurrido un pequeño error, porque según las normas APA séptima edición, la manera adecuada de redactar esto sería las palabras clave en formato cursiva, ¿no? Ahora, punto número 4. El contenido o el cuerpo de textos. En esta parte se refiere a todas las contribuciones que el autor aporta al campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. Por ejemplo, para un artículo científico tiene un cuerpo de IMRD, lo que quiere decir una introducción, un método, un resultado y una discusión. El documento presentado tiene el siguiente cuerpo, ¿no? O bueno, lo que se traduce en todo lo que se va a investigar y todo lo que se ha investigado, ¿no? En esta parte se citan diferentes autores a medida que se va investigando más. El punto número 5. Referencias. En este apartado se coloca toda la información acerca de los autores citados o a los que se ha acudido para alcanzar un grado de conocimiento. De manera general, lo que se coloca consiste en poner la información del autor, la fecha, la información del título, la información de la fuente. Esto se repite de manera constante, ¿no? Aunque puede variar según la fuente, ¿no? Por ejemplo, el documento presentado tiene una serie de referencias. Por ejemplo, aquí hace alusión a la obtención de un grado, ¿no? Tesis de pregrado. En ese caso, solo se tendría que particularizar. De la misma manera, se suma o se resta información de acuerdo a la fuente. Por ejemplo, en la parte de acá podemos observar que al ser un recurso de web se obtiene el enlace también. Y de acuerdo como ya se ha mencionado al inicio, esta siempre presenta una sangría de 1.27 centímetros en todo el párrafo, no en la primera línea. Punto número 6. Las notas al pie de página. Estas notas consisten en una breve redacción o una proporción de información objetiva, ¿no? De esta manera no considera una complejidad de la información que se presenta. Esto siempre debe enumerarse con números arábigos. Por ejemplo, este es un ejemplo de pie de página. Aquí está el resumen, las palabras clave, y aquí podemos ver, ¿no? Entonces, como dice con números arábigos, entonces de alguna manera esta es la forma de redactar. Ahora, en cuanto a las tablas y figuras. Las tablas y figuras consideran, o bueno, son la parte paratextual del texto, ¿no?
Estos se pueden dar, o bueno, aparecen en un apartado al final del documento insertados en el texto, después de las referencias. Claro, esto con el propósito de ahondar más en lo que se quiere investigar. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, según el documento que se ha investigado, este es un ejemplo de una tabla presente y lo, lo que es el gráfico, ¿no? Todo también es redactado según las normas APA, con la fuente, el título y la denominación. Punto número 8. Los anexos. Estos tienen como finalidad ayudar a entender la información extra o que se complementa y se incluye al final de un trabajo. De esta manera suele facilitar datos que tienen por objetivo, o bueno, que tienen por objeto la información sobre la que trata el trabajo o documento. Estas se pueden enumerar o etiquetar de acuerdo a su orden de aparición. Por ejemplo, en el documento citado, lo que podemos ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es servicios ambientales. Los servicios ambientales que se muestran en esta parte de investigación se fundamentan en la ficha de observación. Ver anexo 6. De esta manera recurrimos al final del documento y podemos ahondar más en lo que se ha querido, decir, ¿no? Por parte del autor. Este es un ejemplo de un anexo. Ahora, punto número 3 en cuanto al formato general del trabajo. Los niveles de los títulos. Esto se divide en categorías, subcategorías, temas y subtemas. Ahora, estos tienen varios niveles de escritura. Por ejemplo, el nivel 1. El encabezado siempre se presenta de manera centrada y en negrita. El nivel 2 presenta un alineado a la izquierda en negrita. Y el nivel 3, encabezado alineado a la izquierda y en negrita cursiva. En caso de que haya un nivel 4, un nivel 5, siguen el mismo principio que el nivel 2 y el nivel 3, solo que con la diferencia que recurren al uso de la sangría, ¿no? De 1.27. Estos son los ejemplos citados del documento al que hacemos referencia. Principios macroeconómicos y todo siempre está enumerado, ¿no? Bueno, eso sería todo por parte del grupo. Muchas gracias.